Grabando. Entonces, ahora sí, chicos y chicas, a todos y a todas, les voy a pedir que escriban su nombre en el chat. Gracias, Cristóbal. Recuerden que ahora vamos a empezar a evaluar la asistencia a clases, así que pongan su nombre, ¿sí? No se les olvide nunca. Y aunque a mí se me olvide decirlo, a usted no se le puede olvidar escribirlo. O si por algún motivo es de estas personas que logró ingresar más tarde a la clase y todo lo demás, usted ingresa y escribe su nombre, ¿sí? Ya no debería ser necesario que yo les dijera. Gracias, Mati, también por mostrarte. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es si vieron la videocápsula de la semana pasada. Por audio, por chat, ¿sí o no? Sí. Sí, buena. Y... No. ¿No? Ya. F. Chicos, es súper importante que empiecen a ver las cápsulas, ¿sí? Porque ustedes, o sea, supuestamente, o la idea es que el próximo año se vayan a otro colegio, entonces necesitamos dejarlos bien preparados, ¿ya? Y si bien se disminuyeron harto los contenidos que hay que pasar, igual hay unos contenidos mínimos, ¿ya? Entonces, necesito que vayamos revisando y que le agarremos el ritmo a ver la videocápsula. Yo voy a hacer unas actividades que vamos a revisar todos juntos aquí en la clase y después vamos a agregar información, ¿sí? Entonces, necesito que nos pongamos como responsables con eso y con el responder los formularios, ¿ya? La próxima semana nosotros tendríamos la prueba de esta unidad, ¿ya? Es cortita, va a ser una prueba chiquitita para evaluar en el fondo lo de ecuaciones, que ya fue ese formulario, y ahora el formulario de funciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es una función? Rápidamente yo les quiero contar que ustedes, aunque quizás nunca antes habían escuchado la palabra funciones en matemática, siempre las han visto, porque se suele utilizar mucho como un ejercicio matemático. De hecho, en los números, cuando vimos los números enteros, los que hicieron las páginas de los libros, había una que era como, estos números entran en una máquina, si es positivo pasa esto, si es negativo pasa esto, y tú tenías que hacer una serie de operaciones al número que entraba para dar el número de salida. Buena, Mati, qué bacán que te acuerdas. Entonces, esas son las funciones, ¿sí? Son estas máquinas que transforman los números. Entonces tienen números de entradas y conjuntos de salida. ¿Y qué es? Es una relación, ¿sí? Que se establece entre dos conjuntos. Un conjunto de entradas de todos los números que entran a la máquina y un conjunto de salidas, ¿sí? Es una relación que se establece. Y para que sea una función propiamente tal, todos los números que entran a la máquina se les tiene que asignar un valor. A todos los que entran. Si un número entra a la máquina y no sale nada, no es una función, ¿sí? Después lo vamos a ver con dibujos que se nota más. Y la segunda gracia es que la máquina siempre hace lo mismo. Entonces, si entra un número, siempre sale la misma respuesta, ¿ya? Entonces, con eso en mente, estas eran las actividades que les propuse en la videocápsula, que eran de reconocer funciones. Entonces, tenemos estos dos grupos, grupo K y grupo P. Si se fijan la flechita, el sentido de la flechita sería la función, ¿sí? El grupo K son las entradas y el grupo P son las salidas. Y tenemos que reconocer si en la letra A es una función, si la letra B es una función, si la letra C es una función y si la letra D es una función. ¿Cómo lo hacemos? Vemos las dos condiciones que necesitamos. Primero, en la letra K, ¿tienen todos los números de la letra K una respuesta? Sí, todos tienen flechitas que salen. Y la segunda condición es si todos tienen una única respuesta. Entonces tenemos que el menos 2 podría ser 8 o 2. Tenemos que el 8 es 2, el 10 es 2, el menos 5 es 2, el 12 es 2 y el 20 es 3. ¿Es esta relación una función? No. No, bien, Diego. No. ¿Por qué? Porque este menos 2 no le pasó lo mismo al entrar a la máquina. Salió 8 y después salió 2. Entonces como que la máquina se echó a perder, ¿sí?
En este otro caso, tenemos 5, 6, 7 y 10 en entradas, la función g, y todos llegan al 8. ¿Es una función esta? Sí. Bien, sí es una función. La letra C, tengo el menos 30, el 60, el 120 y el 130. Y la K, ¿esto es una función? También. También, bien. Y en la letra D, tengo el menos 6, el menos 2, el 0, el 1 y el 6. ¿Es este ejemplo una función? No. No. ¿Por qué no? Porque el 0 no tiene ninguna salida, ¿sí? Entonces, no se cumple la primera condición de las funciones. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí, gracias, Diego. Los demás compañeros, Cristóbal. dedito para arriba. ¿Ah? Sí, Cristóbal. El Cristóbal. No te encuentro. Señorita, Cuénteme. ¿por qué la D no es una función? Porque el número 0 no tiene una flechita que salga. Entonces es como que entró un número y no pasó nada. Entonces no es una función. ¿Sí? ¿Beshmin? Sí, Ya. ya entendí. Genial. Este era como más difícil, ¿sí? ¿Y cómo sabemos si son o no son funciones? Hay una pista que nos puede ayudar. Yo en el video, en la videocápsula les decía que las entradas, esto es como jugar al combate naval. Este donde decíamos A4 y uno tenía que buscar la intersección de los dos puntos. Esto mismo en el eje cartesiano, ustedes ya lo han visto antes. Han visto movimientos en el eje, así que más o menos se acuerdan. Entonces, en el X están todos los números que entran, y en la Y los números que salen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo veo si es que todas las entradas tienen solo una salida? La pista es que dibujen líneas verticales en estos gráficos. ¿Sí? Y entonces, si hay más de un punto en el gráfico, miren, por ejemplo aquí, perdón, me chisporroteé. Entonces, yo voy a dibujar aquí una línea vertical, ¿sí? Entonces, esta es la X y aquí está la Y. En esta función, ¿hay solo una Y para cada X? Sí. Sí, entonces esta sí sería una función. En cambio aquí, vamos a hacer una línea recta, súper recta mi línea, un poquito ladeada, pero una línea. Ustedes tienen que imaginarse que son líneas, ¿ya? A ver, aquí parece que puedo hacer una línea. Pongo Ahí una sí. regla en el mouse. Ahí sí. Ahí sí, esa ha sido una línea recta. Y si se fijan, aquí yo llegué a dos puntos. Este y este. Entonces mi X tiene dos Y. ¿Sería entonces esto una función? No. No. Lo mismo tengo que hacer acá. Dibujo una recta. Y nuevamente me encuentro con que mi X tiene una Y aquí y una Y acá. ¿Sería una función? Tampoco. Tampoco. Y por último aquí está así, como que parece Serpienta. Es serpiente, serpiente. eso. Si yo hago, como si tengo dudas porque se curva tanto que me da cosa, si hago muchas líneas rectas, fíjense, siempre tengo una sola Y para cada X, ¿verdad? Tengo una aquí y tengo una aquí. Entonces, ¿sería función esta, sí o no? Sí. Sí. Bien. ¿Dudas? No, no. ¿No? Bueno, Oh, oye, son súper secos. Ya, no entendió la Beshmin. Beshmin, unos capos. no hay problema. Somos terribles secos. Entonces, ¿te acuerdas que veíamos que en las funciones tenían que ser todos los números que entraban? Yo les digo, lo voy a decir que son X. Y todos los números que salen son Y. Ya, eso también lo vimos en la videocápsula. Entonces,
Si yo, la gracia de las funciones es que las puedo graficar, las puedo poner sobre un dibujo, y pasan estas cosas como serpientes, hay unas que son líneas rectas, hay unas que son unas V, ¿ya? Después ahí cuando sean más grandes van a ir descubriendo todos los tipos de funciones que se pueden graficar. Pero ahora lo que me interesa es que reconozcamos si son o no funciones. ¿Cómo reconozco si son o no funciones? Determinando si para cada X, que son, si te fijas en todos los gráficos, me dice que la línea horizontal es la X, ¿verdad? Si para cada X hay solo una Y, solo una respuesta, que es lo mismo que veíamos antes, ¿sí? Antes decíamos que todos los conjuntos, como las dos condiciones que se cumplían para hacer función, es que todos los números que entran tengan una salida, ¿sí? Y además tienen que tener una única salida, solo una respuesta. Entonces, si yo tengo aquí, estos son los números de mi X, por ejemplo, voy a decir que voy a inventar. Este número era 10, el que está aquí en la recta. Esto es como una recta numérica. Son dos rectas numéricas enfrentadas, o sea, intersectadas. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 para arriba, menos 1, menos para abajo, 1, 2 hacia la derecha, menos 1, menos 2 hacia la izquierda. Entonces, si entra el número 10, en este caso, en el caso de la letra C, si entra el número 10, en este gráfico me está diciendo que puede salir este punto y este punto. Pueden salir dos puntos, ¿sí? Entonces, en ese caso, esta gráfica no correspondería a una función, porque pueden salir dos puntos. No así el caso de la letra D, donde yo hice hartas líneas verticales, ¿verdad? Y siempre para cada X solo había un punto, que son donde están encerrados en un círculo, ¿verdad? ¿Se entiende? Si hubiese otra línea, ¿sí? O si esta misma línea se devolviera y volviera a pasar por esta línea, entonces ya no sería una función. ¿Se entiende? Sí. Gracias, Cristóbal. A los compañeros que pusieron que no entendieron por el chat. Voy a seguir. En cualquier momento me pueden interrumpir, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se grafica, en un pasito más adelante, entonces a ver si ahí se aclara la duda. Y este era un ejercicio para evaluar las funciones. ¿Qué quiero decir con evaluar? Quiero decir con que ya ahí me están indicando cuál es el número que entra. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una función. Esta ya está expresada de forma algebraica, ¿verdad? F de x igual 7x. Entonces, ¿qué quiere decir eso en términos simples? Quiere decir que entra un número, la máquina, ¿qué me está diciendo en este caso? La máquina me está diciendo multiplica por 7. Esa es la máquina, ¿sí? En el caso de la letra A. Y sale un número. Y aquí me están diciendo, entra 0. Si multiplico por 7, entonces, lo que me están indicando, me están diciendo, si el 0 entra a la máquina, ¿qué número sale? Un 0. 0. Bien. Entonces, esa era la respuesta que tenían que poner. 0. Después, si entra, ahora vamos a cambiar solo el 0. Si entra 1, porque esa es la que me están indicando ahora, ¿qué número sale? 7. 7. 7. Muy bien. Si entra, ahora solo borro el 1, ¿verdad? Porque es lo mismo. Si entra el 3. 21. 21. Muy bien. Si entra el 7. 49. 49. ¿Y si entra el 9? 63. 63. El Diego está en el futuro. Le tenía ¿Se calculado entiende todavía. entonces lo que teníamos que hacer?
Aquí me están diciendo Sí. algebraicamente con números de forma como ya más simbólica, ya no estamos usando diagramitas, ¿sí? Estamos usando números y letras, que es lo que podría complicar. Pero es lo mismo, estamos diciendo, ya, la función ahora va a ser multiplica por 7. En este caso, en la letra B, ¿cuál es la... Ay, perdón. La función cambia, ¿verdad? Ya no es multiplica por 7, ahora es multiplica por menos 2 y luego suma 3. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, multiplicar por menos 2 y luego sumar 3. Y entonces me vuelven a preguntar, ¿qué pasa si entra 0? ¿Qué número sale? 0 por menos 3. 2, 0, excelente. Más 3, sale el 3. 1, ¿qué número sale? 1, 1. Bien. Si entra el 3, ¿qué número sale? 4, 4. ¿no? Ah, qué 3 mal. por menos 2, 3 negativo. claro. 3, no, 3 positivo, pero por menos 2, ¿cuánto da? 1. No, pues. Es que alguien dijo algo y creo que me confundí. ¿Dijo 6 negativo? Yo dije 4. Ah, ya. 3 negativo dije. Sí, pues, entonces, 3 Sí, positivo es el número que entra. 3 positivo, pero al multiplicarlo por menos 2, ¿cuánto me da? 6 6 negativo por el signo. negativo, ahí sí. ¿Y 6 negativo más 3? 3 y termina en Bien. negativo. Ah, y ahí ya se me había adelantado el compañero, me había dado la respuesta al tiro. Yo iba Que paso el por Diego paso. vive en el futuro. Perdón. 7, si entra el 7, ahora sí, voy a escuchar bien si es que me dice la respuesta. 7, ¿qué número sale? Sale 11 y 14. negativo. Bien. Ahí hay una compañera que también quería decir algo. Si entra el 9, ¿qué número sale? El menos 15. Menos 15, bien. Nos falta esta última función, ¿sí? Y ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué me dice la función? Que tengo que restar 5 y luego multiplicar por 3, ¿verdad? Entonces, esa ahora es nuestra función. Espera. No me cabe la función que escribí. Ahí sí. Entonces, restar 5 y luego por 3. Profe, Si entra en 0. la C no se cambian los signos. ¿Qué cosa? En la C no se cambian los signos. ¿En qué sentido? La resta pasa a suma y el 5 pasa a negativo. Claro, o sea, es que puedes hacerlo de las dos maneras. Puedes restar 5, que es lo mismo que decir sumar menos 5. ¿Sí? ¿Eso es lo que Sí, estabas preguntando? sí. Entonces, puedes decir restar 5 o sumar menos 5. Claro, como ya estamos viendo los negativos y ya los conocen, quizás es más fácil pensar en sumar menos 5. Muy bien. Entonces, en el caso del 0, ¿qué pasa si entra el 0? ¿Qué número sale? Sumo menos 5, entonces o 0 menos 5 o 0 más menos 5, me da como resultado menos 5, y luego multiplico por 3, ¿verdad? Y entonces, Menos 2. no, menos 5 por 3. Porque Menos acuérdense que 15. cuando... ¿Ah? Menos 15. Ahí sí, porque me tengo que acordar... Ay, me equivoqué. Me tengo que acordar que cuando no me muestran la operación, es porque nos comimos el puntito de la multiplicación, ¿sí? Entonces, siempre que no vean una operación, la operación que está es la multiplicación. Después, si entra el 1, ¿qué número sale? 4 negativo, si no, no, era 12. 12 negativo. Eso, ahí sí. Si entra el número 3, ¿qué número sale?
6, pero creo que era negativo. Sí, sí. Bien. Si entra el 7, ¿qué número sale? 4 positivo. ¿Seguro? 7 menos Eh, 5, 2. Positivo. 2 por 3, O sea, 6 positivo, 6. ahí sí. ¿Y si entra el 9? 12 positivo. 12 positivo. Vaya nomás, pues, vaya nomás, no se preocupe. Y esto era para mostrarles porque esta es la otra manera en la que yo les presentaba en el video las formas en las que podemos presentar las funciones, que es con una tabla, ¿sí? Ya antes les decía que a todos los números que entran les vamos a decir X, y a los números que salen les vamos a decir Y. Entonces yo aquí puse la función, la primera función, la de la letra A, ¿verdad? Donde f de x, es decir, la función, lo que estamos haciendo es 7 por, ¿verdad? Multiplicar. 7x. Entonces, si se fijan, el número que entra es el que está ahí entre el paréntesis. El 0, el 1, el 3, el 7 y el 9. Entonces son los números que yo voy a poner arriba de mi tabla. El 0, el 1, el 3, el 7 y el 9. Y los números que salen son los que les corresponden a cada uno. En la primera función, si entraba el 0, sale el 0. Si entra el 1, sale el 7. Si entra el 3, sale el 21. Si entra el 7, sale el 49. Y si entra el 9, entra el 63. O sea, sale el 63. ¿Se entiende? Entonces esta era la otra forma que yo siento que tuve clase ayer con el octavo C, como que les costó entender esta tabla hasta que les hice este match, ¿sí? En el que yo les muestro, miren, es lo mismo que ya hicimos, solo que ahora se presentan los datos en una tabla. ¿Se entiende? Sí. Sí. Buenísima. Ahí la compañera está terminando de escribir, ¿o no? ¿Javi? Sí, ya terminé. Ah, ya. Avísame, ¿eh? Sí, porque yo puedo deshacer, así que no hay problema. Entonces. Ay, chanfle. Se me adelantó un poco. Me equivoqué aquí en la animación. Entonces, este era el último ejercicio. Y este ejercicio era lo que yo les mostré antes, ¿sí? Que yo siento que en este fue donde menos me respondieron los otros compañeros. Y lo que ustedes tienen que hacer, y aquí como que no hay respuestas correctas, ¿sí? Porque ustedes pueden haber puesto cualquier número de entrada y lo que importa es que se corresponda con la salida. Entonces yo me ofrecí de que si ustedes quieren, me mandan sus tablas y yo se las corrijo para ver si lo evaluaron bien, ¿sí? Evaluar se llama cuando yo le pongo número a la función, al número que entra, y determino entonces cuál es el número que sale. Yo qué les recomiendo, ¿sí? Es que siempre, cuando les pidan construir estas tablas de datos, es bueno poner números negativos de entrada, el 0, y números positivos, porque eso me va a ayudar a hacerme una idea de cuál es la tendencia de la función. Si no me entendieron muy bien, espérenme un cachito, porque ahora en la siguiente diapositiva se va a entender mejor. Pero eso era, entonces dudo que ustedes hayan coincidido con los números que yo escogí, si es que hicieron esta parte de la tarea, ¿sí? Pero lo importante era en el fondo, en la letra A, por ejemplo, si entra el menos 5, 4 por menos 5 es menos 20, más 9 me da como resultado menos 11 y es el número que sale. En el caso, seguimos en la letra A, seguimos con la misma función. Si entra el menos 2, reemplazo la x por el menos 2. Menos 2 por 4, menos 8, más 9, 1 positivo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, yo hice las tres tablas con los mismos números de entrada, menos 5, menos 2, 0, 3 y 4. ¿Sí? Pero esto, insisto, aquí habían muchas posibilidades. Entonces, si ustedes pusieron otros números, evidentemente no van a tener mis mismas respuestas, e insisto, si quieren, me mandan sus tablas y yo se las corrijo manualmente. ¿Ya? ¿Se entiende aquí lo que hicimos al graficar? O sea, al tabular, perdón, al poner en una tabla.
los datos? No, ya. Cristóbal, cuando yo te digo que vamos a reemplazar la X por números, ¿sí? Para ver, y esos números por los que reemplazo la X son los números que entran a esta máquina, ¿sí? Entonces, en la función A, ¿sí? en la función de la letra A, f de X, tengo que es 4 por X más 9. Entonces, si tuviese que dibujar la maquinita que les dibujaba antes, entra un número, lo que estamos haciendo es multiplicar por 4 y luego sumar 6. ¿Tienes claro que hacemos eso? En la letra A, entra un número, multiplicamos por 4 y sumamos 6. Y sale otro. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigues o no? Ya. Bueno, voy a terminar igual por si acaso. Y entonces lo que estamos haciendo aquí, al ponerlo en una tabla, es lo mismo, solo que aquí me están diciendo, si entra el menos 5, ¿qué número sale? El 11. Si entra el menos 2, ¿qué número sale? El 1. Si entra el 0, ¿qué número sale? El 9. ¿Sí? Puse los datos, los mismos datos que ya veníamos trabajando con esos, los puse ahora en una tabla. Ya. Sí, ahí me ponen ya. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? ¿El Cristóbal que fue el que me dijo lo de las dudas? Ya, buenísima. ¿Hubo alguien que activó el audio? ¿Tenía una duda? ¿No? Javi, ¿todo bien? ¿Puedo seguir? Sí. Sí, ya. El Mati, pusiste nu, ¿es porque no se entiende? ¿O porque no siga? ¿O porque siga nomás? No, que siga nomás. Ay, ya. Ya. Ah, ya. ¿Para qué me sirve todo esto que les dije antes? Cuando tenemos una serie de pares ordenados, como la tabla que acabamos de realizar, podemos graficar la función en el eje cartesiano, ¿sí? Entonces, esa es la gracia, esa es la idea. Y que eran las gráficas que yo les mostraba al principio. ¿Y cómo lo hacemos? Tengo esta tabla, entonces voy a identificar los números como si estuviera jugando al combate naval. X vale menos 5, está aquí. ¿Se acuerdan que a este lado teníamos la X y a este lado teníamos la Y? ¿Verdad? En la horizontal está la X y en la vertical la Y. Y jugamos al combate naval. Entonces vamos en la horizontal al menos 5 que está aquí y buscamos en la línea vertical, hacemos ahí una puntito, 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 y buscamos en la línea vertical el número 7, que es el que sale, que está aquí. Y hacemos puntito, 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 y en este punto nos encontramos. Lo mismo voy a hacer con este ya, entonces graficamos aquí. Voy a buscar el 0. Cuando X vale 0, que estoy aquí en la línea, busco el 2 en la vertical. Entonces estoy aquí, hago puntito hacia arriba, y el 2 está aquí. Si busco el número 3 en el eje X, está acá. Hago puntito hacia abajo y busco el menos 1, que está aquí, en el eje vertical. Puntito, 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 como si estuviera jugando combate naval. Y donde me encuentro y donde intersecto es el punto que estoy buscando. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces con eso yo grafico estos puntos. ¿Y qué pasa cuando yo grafico todo esto? Puedo establecer una tendencia.
¿sí? Y puedo entonces trazar una recta. Las funciones que vamos a ver nosotros, ¿sí? En este año al menos, son solo líneas rectas. Entonces, tener 2 o 3 puntos ya me sirve para establecer esta línea, ¿sí? Y entonces así las podemos dibujar, ¿sí? Y entonces, y esta sería entonces el gráfico de la función que está ahí. Y yo les recomiendo, si quieren, aquí está esta página, ¿sí? De internet. Y en esa ustedes pueden escribir la función y se las va a graficar. Entonces, si quieren probar con las funciones que hemos visto, que hemos puesto, cuál es el gráfico que tienen, pueden entrar a esa página y ir jugando, ¿sí? Y ahí les cambia automáticamente todo, funciona súper fácil, súper bien. Entonces, ¿por qué necesitaba que viéramos esto de cómo graficar y cómo hacerlo? ¿Sí? Porque en este curso lo que se ve, además de las funciones, son dos tipos de funciones, que son líneas rectas y que tienen ciertas características especiales, ¿sí? En cuanto a sus elementos. ¿Cuál es uno de los elementos de la función? La pendiente. ¿Qué es la pendiente? La inclinación que tiene la recta en la gráfica, ¿sí? Entonces, la inclinación puede ser positiva, es decir, que va en un sentido creciente, ¿sí? Son estas líneas que van en esa diagonal, ¿sí? Como desde la diagonal inferior izquierda a la diagonal inferior derecha. ¿Se entiende? Entonces, todas estas gráficas que les mostré tienen pendiente positiva, ¿sí? Son crecientes. ¿Dudas hasta aquí? No. Buenísima. Oye, se pasan. Y por otro lado, también podemos tener pendiente negativa, que es cuando la pendiente va de la esquina superior izquierda, perdón, ahí el problema de lateralidad, de la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha, ¿sí? Y todas estas gráficas que les estoy mostrando acá son, corresponden a funciones con pendiente negativa, con pendiente decreciente. ¿Dudas? No. ¿No? Buena. Entonces, antes de irnos como a la función lineal, ¿qué pendiente tienen cada una de las funciones de este gráfico? Tenemos la función f, que está en calipso, la función h, que está en azul, la función g, que está en rojo, y la función k, que está en naranja. ¿Qué pendiente tienen? La función f, calipso, ¿tiene pendiente positiva o negativa? ¿Negativa? La negativa es la que va como que tienen que pensarlo en el orden en el que leen. ¿Sí? Nosotros leemos de derecha a izquierda. Entonces negativa vamos a decir cuando vaya hacia abajo, de derecha a izquierda. ¿Sí? Cuando vaya hacia arriba, de derecha a izquierda, es positiva. Entonces la función f, calipso, ¿va hacia arriba o va hacia abajo? Hacia arriba. Entonces sería positiva o negativa. Positiva. Positiva. Bien. La función h, que está azul, ¿positiva o negativa? Negativa. No, también es Negativa. positiva. Es positiva. Es positiva. Va creciendo de derecha ay, perdón, dije al revés. Lo otro, pues en la dirección que leemos de izquierda a derecha. Perdón. Entonces es positiva. La G, la roja, ¿positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Sí? Entonces da igual la inclinación, ¿sí? Que tenga, si está más pegadita al eje vertical o más pegadita al eje horizontal. Si va en diagonal hacia arriba, es positiva. ¿Y la K sería positiva o negativa? Negativa. Negativa. Ya, nos queda menos de un minuto. Vamos a la otra parte, a la segunda parte. Y seguimos. No vivo. Un besito. ¿No me dejas salirme?